Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en el que te encuentres viéndonos o escuchándonos. Les damos la bienvenida nuevamente a un nuevo programa de Cristianismo Bíblico Radical. Así se denomina el ministerio evangelístico por medio del cual nos puedes encontrar, ya sea en Facebook o en YouTube. Igualmente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy enterado de cada uno de los mensajes y el material que vamos compartiendo siempre con todos ustedes. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. El mensaje está titulado en esta ocasión: José es a sus hermanos lo que Cristo es a Israel. ¿Listo? José, me refiero al hijo de Jacob, es a sus 12 hermanos o a sus 11 hermanos lo que Cristo es a Israel. Recordemos que fueron 12 las tribus de Israel. Fueron 12 los hijos de Jacob. Y entre esos hijos que tuvo Jacob, tuvo también a José. Vamos a centrarnos en la particularidad de este tema. Yo sé que a muchos de ustedes al escucharlo les está llamando la atención. José, o lo que José es a sus hermanos, lo es Cristo a Israel. ¿Quién fue José? Como lo dije anteriormente, fue uno de los últimos hijos de Jacob, pero fue muy especial para Jacob. La Biblia dice que Jacob lo amó mucho, que era su predilecto, su preferido. Obviamente que Jacob amaba a todos sus hijos por igual, pero este era uno de los hijos que le había dado Raquel, la mujer a la que él amaba. Y fue el primer hijo de este matrimonio, Ya él había tenido otros hijos con Lea y con las siervas Bilha y Silpa. Pero José para él era muy especial. Y ya sabemos lo que pasó con José. José fue vendido por sus hermanos precisamente por ese amor que Jacob su padre sentía por él y ellos no lo sentían por ellos. Ellos se sentían tal vez menospreciados mentalmente, pero la realidad era otra. Entonces ellos lo que hicieron es que lo menospreciaron por este hecho. Y finalmente lo vendieron a unos mercaderes que iban hacia Egipto. Por eso fue que José terminó en Egipto, pero nosotros sabemos por las escrituras que esto fue un plan de Dios. Ellos sí o sí tenían que llegar a Egipto. Jacob y todos los dos hermanos tenían que llegar a Egipto porque ya era una palabra que había determinado Dios muchos años antes. Miren lo que sucede en Génesis capítulo 45 versículos del 4 al 6 y el porqué de este mensaje se titula José es a sus dos hermanos lo que Cristo es a Israel. Génesis 45 versículos del 4 al 6. Dice lo siguiente: Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que os vendisteis para Egipto. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Porque mucha atención con esto que le dice José a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Mucha atención. Quiero explicar.
Así como José fue rechazado por sus hermanos, menospreciado por sus hermanos, también Cristo fue rechazado por sus propios parientes, por sus propios hermanos, por su propia gente, por su propio pueblo, y fue menospreciado por ellos. Por eso es que José es un tipo de Cristo, es un tipo del Mesías, es una figura de Jesucristo, del Mesías. Esto mismo va a pasar cuando el Señor regrese, pero quiero ir explicando punto por punto. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, ¿y los suyos qué? ¿Qué hicieron con él? No le recibieron. Le dijeron, no te queremos, tú no eres el Mesías. Le dijeron, no te queremos, no te reconocemos. ¿Y qué hicieron con él? Lo rechazaron, lo injuriaron, fue vendido también por 30 piezas de plata, lo enviaron a la cruz, hicieron todo lo que quisieron con él. Por eso es que la historia es muy parecida a la de José. Pero cuando el Señor regrese, va a manifestarse a Israel. Así como José se manifestó a sus hermanos y les dijo, mírenme, yo soy José, al que ustedes vendieron. Así el Señor Jesucristo, cuando regrese, se manifestará a Israel, a todas las 12 tribus de Israel, y Él les dirá, yo soy. Y entonces los judíos en ese momento le dirán, tú eres aquel que vendimos, tú eres aquel que rechazamos, tú eres aquel que menospreciamos, tú eres aquel que crucificamos. Y Él les dirá, sí, yo soy. Dios me envió a ustedes para testimonio a ustedes y para salvarlos. Y sin embargo, ustedes siguen siendo mis hermanos. Como lo que pasa en Zacarías capítulo 12, versículo 10. En este momento es cuando el Señor Jesús se manifiesta a Israel en su segunda venida. Zacarías capítulo 12, versículo 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, mucha atención. ¿Mirarán a quién? Pues al Señor Jesús, a Yeshua. Aquí habla de quién? De la casa de David y los moradores de Jerusalén, es decir, de los israelitas, de los judíos que en ese momento de su segunda venida estén allí, en ese territorio. Y cuando el Señor regrese en su segunda venida, ¿ellos qué harán? Ellos lo mirarán. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, en ese día, los hermanos de Jesús, aquellos que le rechazaron, aquellos que le injuriaron, aquellos que le vendieron, aquellos que le traspasaron, dirán, pero ¿quién eres tú? Y Él les dirá, yo soy vuestro hermano, Yeshua, que vino hace más de 2000 años, y ustedes me entregaron, y ustedes me menospreciaron, y ustedes me crucificaron. Pero yo estoy aquí vivo por los siglos de los siglos. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, en verdad les digo, o de cierto les digo, que ustedes o vosotros que me habéis seguido en la regeneración, es decir, el Señor le está hablando en ese momento a sus discípulos, pero les está transportando a un evento que sucederá en el futuro. En la regeneración o en la restauración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, pero en su gloria original, se siente en el trono de su gloria, ¿dónde? En Jerusalén.
ustedes también se sentarán conmigo sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso es que José es a sus hermanos lo que Cristo es a Israel. Porque también José, así como José terminó juzgando a sus hermanos, por decirlo así, a sus dos hermanos, Cristo juzgará en su segunda venida a las 12 tribus de Israel. Por eso es que José es un tipo del Mesías, es un tipo de Yeshua HaMashiach, es un tipo de Jesucristo. Amén. Y hasta ese día que los judíos, que Israel reconozca que verdaderamente Jesús es aquel Mesías que esperan, que es ese hermano que ellos vendieron, que ellos no reconocieron, entonces pasará lo que dice acá, Romanos 14, del 25 al 26, para finalizar. Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mucha atención, el apóstol Pablo está diciendo que es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es lo que están hoy en día. Están endurecidos, aún no aceptan que Yeshua es el Mesías, aún están esperando a un Mesías que ha de venir, pero ellos no aceptan que Él es el Mesías. Por eso es que Pablo dice acá que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya llegado, ¿qué? Hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que el último de nosotros, los de Occidente, se puede decir así, hasta que el último de los gentiles, es decir, los que no hacen parte del pueblo de Israel, sean salvos y se vayan con el Señor. Después de eso, ¿qué dice? Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Por eso es que José, el hijo de Jacob, y sus dos hermanos, es un tipo y una figura de Cristo para Israel. Amén. Oremos. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre por los siglos. Te bendecimos y te adoramos porque solo tú nos puedes mostrar estas verdades tan gloriosas. Porque solo tú, por medio del Espíritu Santo, te puedes manifestar a nosotros y nos puedes hacer entender todo lo que está en tu palabra. Es por eso que te alabamos y te bendecimos y todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.